Bueno, vamos a empezar la presentación de hoy sobre trombosis venosa superficial y nos acompaña el doctor Adnan Hachem. Muy bien. Bueno, buenos días, bienvenidos y gracias por asistir. Vamos a recordar algunos aspectos de la trombosis venosa superficial, un tema tal vez no lo vemos con mucha frecuencia por aquí, pero en algunos aspectos sí que es interesante recordar y explicar un poquito. Va a ser el tema, pues la introducción, un poco de anatomía, la prevalencia, factores de riesgo, hablaremos del diagnóstico, la clínica, pruebas complementarias y, bueno, tratamiento y hasta pues, las conclusiones. La trombosis venosa profunda, superficial es un proceso trombótico que se acompaña de un proceso inflamatorio cutáneo bastante visible. Habitualmente afecta a venas varicosas más que sanas, pero puede afectar a ambos tipos de venas, tanto sanas como varicosas. Antiguamente se usaban los conceptos de flebitis, tromboflebitis, varicoflebitis, un montón de conceptos. Hoy en día se habla de trombosis venosa superficial. Todos esos conceptos de esa terminología, pues hoy se conoce como trombosis venosa superficial. Puede afectar a cualquier territorio del cuerpo, miembros superiores, inferiores, pared torácica, pared abdominal, incluso más sitios que yo la verdad no imaginaba que podría afectar, pero también afecta, donde hay sistema venoso superficial puede afectarse de este tema, pero lo más frecuente son esas localizaciones, sobre todo en la vena safena interna, hasta el 60-80%. Puede ser bilateral también, hasta el 10%. La prevalencia no es muy alta, es hasta el 1%. La trombosis venosa superficial es 2-4 veces más común que la tromboembólica, posiblemente porque muchas veces pasa desapercibida. Viene el paciente un poco de eritema en la piel, vale, eso parece celulitis y tal, y venga. Pero realmente es bastante común. Más frecuente en mujeres. Y la trombosis superficial, venosa superficial espontánea de la vena safena interna no varicosa se asocia a neoplasia hasta del 5 al 13%, especialmente en mayores de 40 años. Aquí es un recordatorio anatómico de la circulación venosa superficial. Nos interesan dos puntos. Aquí a nivel de la unión del callado safeno-femoral y a nivel posterior, donde está la safena menor o la safena menor o externa, donde se junta con la vena poplitea, que es la circulación venosa profunda. Aquí a nivel de la ingle, el callado, ¿no?, donde se juntan. Esos dos puntos son importantes a la hora de abordar el tratamiento, o sea, el cuadro diagnóstico y tratamiento. Y aquí también tenemos a nivel de miembros superiores, a nivel del brazo, también la circulación venosa superficial, donde también tenemos que buscar la localización y las características de la trombosis. Los factores de riesgo son los mismos que la trombosis venosa profunda, que el TEP, que cualquier proceso trombótico en general. La edad se relaciona bastante con el tema de la trombosis. En mayores de 40 años, pues aumenta la probabilidad de padecer. Inmovilización prolongada. Si hay antecedente de trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar previo, pues aumenta la posibilidad de padecer. Si hay insuficiencia venosa crónica, como son las varices, embarazo posparto, traumatismo, punción, vías centrales, todo. Obesidad, enfermedades autoinmunes, viajes prolongados, no es la inmovilización prolongada, anticonceptivos orales, terapia hormonal, quimioterapia, cirugía mayor y enfermedades hematológicas como es la trombofilia. Los factores de riesgo son los factores de riesgo en general para trombosis venosa profunda, pero estos habitualmente aumentan el riesgo de tener complicaciones, porque tenemos dos tipos de trombosis, la no complicada, la simple y la complicada. Esos factores de riesgo pues aumentan la probabilidad de complicaciones cuando la trombosis es más de 5 centímetros de extensión. Tenemos una vena, pues con el trombo mide más de 5 centímetros de extensión. En principio se relaciona con complicaciones.
La localización por encima de la rodilla, nos aproximamos, ¿no?, al tema, a la unión safeno-femoral. Trombosis venosa superficial en vena sana, tiene alto riesgo de tener complicaciones. Proximidad anatómica de la trombosis venosa superficial al sistema venoso profundo, a menos de 5 centímetros de la unión safeno-femoral o safeno-poplitea. Hay estudios que incluso hablan de 2 o 3 centímetros de distancia. Afectación de la vena safena mayor, síntomas severos cuando inicia el cuadro, cuando se inicia con muchísima clínica. Factores de riesgo médico para trombosis venosa profunda. Si es un paciente pues tiene factores de riesgo para trombosis venosa profunda, suele pues aquí aparecer una trombosis venosa superficial complicada, como es, por ejemplo, el sexo masculino, enfermedades trombóticas previas, historia familiar, trombofilia, neoplasia, cirugía, trauma o terapia con estrógeno. El diagnóstico, como cualquier pues, patología, empezamos por la anamnesis. El paciente pues, cuenta el dolor, el rubor, prurito, preguntamos el tiempo de evolución, si ha habido consumo de drogas endovenoso, disnea, dolor torácico, fiebre. La acción física, pues lo típico, vemos el cordón varicoso, el eritema cutáneo, el dolor a la exploración, a la palpación. La elevación de la extremidad no desaparece la congestión, ¿no? Es una técnica que se usa, ¿no? A veces, por ejemplo, para hacer punción provocamos pues, la congestión venosa, pero cuando tomamos medidas anticongestión, pues la congestión venosa desaparece, ¿no? Si esto no pasa, quiere decir que hay algo que está ocupando la vena o está dificultando el retorno venoso. La clínica, el 88% se produce sobre venas varicosas y sobre todo en la unión safeno-femoral, más que en la safeno-poplitea. El 12% en venas sanas, la prevalencia de la trombofilia en la trombosis venosa superficial en venas varicosas es del 15% y del 50% en venas sanas. La propagación al sistema venoso profundo aparece del 2 al 15%. En el momento del diagnóstico, aproximadamente hasta el 25% de los pacientes con trombosis venosa superficial ya tienen una enfermedad de trombosis endovenosa concomitante, por ejemplo, como es el TEP o la trombosis venosa profunda. Un historial previo de trombosis venosa superficial resulta un riesgo hasta 4 veces mayor de TEP, o sea, tiene más probabilidad de padecer TEP y 6 veces mayor de trombosis venosa profunda. La trombosis venosa superficial localizada en el tronco principal de la safena interna, magna o mayor, parece tener la asociación más fuerte con la trombosis, la enfermedad trombótica endovenosa. Aquí, por ejemplo, fotos de varios cuadros, ¿no? Aquí tenemos la safena interna, ¿no? El eritema y, bueno, al tacto, como si fuera celulitis, pero por el trayecto, ¿no? Ahí longitudinal, siguiendo el trayecto de la vena safena, pues sospechamos más trombosis venosa superficial. Es un cuadro a nivel torácico, como hemos dicho, que puede afectar a cualquier territorio. Es un cuadro, bueno, yo hasta ahora no he visto ninguno, y en la literatura son cuadros súper raros, y aquí a nivel del brazo. Aquí, por ejemplo, yo tampoco recuerdo haber visto algo tan exagerado como esto, pero bueno, esos son, por ejemplo, aquí tenemos varices a nivel de la vena safena interna y bueno, y hay un montón de afectaciones. El diagnóstico, bueno, una radiografía de tórax, el cardiograma, la analítica, pues lo típico, hemograma, bioquímica, coagulación. El dedímero a veces puede ser una fuente de dudas y de confusión más que de ayuda. El estudio sistemático de trombofilia no se recomienda porque no se asocia bastante con, o sea, es muy poco que se asocie con trombofilia. Y el Leica Doppler, que es la técnica de elección, pues nos da información sobre la localización, la extensión, la distancia a los cardiacos, que es importante, porque a la hora de determinar el tratamiento, la distancia es importantísima. Realizar siempre ecodoppler en trombosis venosa superficial supracondilia. Siempre que tengamos un cuadro de sospecha de trombosis venosa superficial por encima de la rodilla, pues hay que hacer una ecodoppler. De cara al tratamiento,
Si no tenemos ecografía hoy en día, pues la ecografía clínica cada vez es más frecuente y más usada en los servicios, pero si por lo que sea no podemos realizar una ecografía y el paciente tiene factores de riesgo para trombosis venosa superficial, pues empezamos tratamiento y luego ya, como veremos más adelante, luego ya haremos el resto del seguimiento, confirmación y tal. La primera parte del tratamiento, pues las medidas generales, como es pues extremidades elevadas, deambulación precoz, compresas tibias o frías y tratar el dolor con antiinflamatorios, naproxeno, ibuprofeno, cualquiera. Los tratamientos tópicos, lógicamente, no tienen utilidad, se usaban y algunos siguen usándolos, ¿no? Pongo trombocid, pon trombocid o pon pues antiinflamatorios tópicos. Realmente esos tratamientos no tienen mucha utilidad. La terapia compresiva, sí que verdad, las compresas en los estudios, usar un vendaje compresivo como un tube grip y así vendas elásticas, pues sí que se ha visto que mejora la evolución. Por ejemplo, aquí hay un estudio, un ensayo controlado, comparó 3 semanas de uso de compresión frente a ningún uso de compresión en 73 pacientes. A los 7 días, los pacientes tratados con medias compresivas tuvieron una regresión del trombo significativamente más alta. Respecto al tratamiento farmacológico, principalmente los anticoagulantes, aquí como cualquier trombosis, pues tenemos la heparina de bajo peso molecular, las dosis profilácticas, las dosis intermedias y anticoagulantes. El fondaparinux también se contempla como parte de tratamiento, hasta los anticoagulantes orales, pues todo lo que tenemos hoy en día, ¿no? El Pradaxa, el Iquis y todo esto. Eso es un algoritmo de tratamiento. Tengo sospecha de trombosis venosa superficial, ya confirmada. Si no tenemos eco, pues empezamos tratamiento según la sospecha clínica, y si tenemos ecografía, pues ya nos da información sobre la trombosis. Por ejemplo, si la extensión del trombo es de menos 5 centímetros y está a mayor de 3 centímetros los callados, aquí el manejo va a ser con AINES, nada más. Empezamos con antiinflamatorios y a los 7-10 días hacemos revisión. Si en la revisión vemos que hay mejoría y el cuadro va regresando, pues seguimos y continuamos haciendo revisiones. Si vemos que la cosa evoluciona, ha ido a más, ha empeorado, tenemos que volver a repetir la ecografía y valorar la situación. Otra vez, pues la extensión y a qué distancia está. Si vemos que simplemente es clínica, pero todo es igual, seguimos con manejo sintomático con antiinflamatorios. Pero si vemos que la extensión del trombo ahora es más de 5 centímetros y se ha acercado a los callados, aquí miramos los factores de riesgo que tiene el paciente. Si tiene factores de riesgo, si no tiene, pues usamos heparina a dosis profiláctica durante 45 días. Se contempla el fondaparinux 2,5, la dosis profiláctica también. Y aquí un estudio avala rivaroxaban, que es bueno, ahora me acuerdo del marca comercial, como tratamiento también alternativo a la heparina, ¿vale? Se puede usar a dosis 10 miligramos cada 24 horas durante 45 días. Si el paciente tiene factores de riesgo, entonces aquí ya pasamos a la dosis intermedia de heparina y el resto, el fondaparinux y el anticoagulante oral, pues a dosis según refleja aquí. Y luego, si tenemos, por ejemplo, la tercera posibilidad, tanto de entrada como si la valoración que hacemos a los 7 días vemos que ahora la distancia es a menos de 3 centímetros los callados, tanto a nivel safenofemoral como safenopopliteo, quiere decir que el trombo está bastante próximo a la circulación venosa profunda, entonces ya empezamos a anticoagulación dosis plena como si fuera una trombosis venosa profunda, tanto la heparina como los anticoagulantes orales. Aquí no se contempla el fondaparinux de 2,5, entonces ya pasamos a dosis anticoagulante como si fuera una trombosis venosa profunda o cualquier OTEP o lo que sea. Aquí la cirugía antiguamente se usaba como primera medida, ahora hoy en día no se aconseja y simplemente pues la reservan para después del cuadro, no arreglar las posibles secuelas del proceso o si el paciente tiene varices o cualquier trastorno de circulación venosa, pues lo tratan con cirugía para evitar
recidivas. El antibiótico, pues sí, sospechamos que hay sobreinfección. Sobre el seguimiento, hacemos a los 7-10 días, hacemos evaluación y así valoramos cómo ha ido el tema. Si ha ido a más, clínicamente, el tema de los signos cutáneos, o sea, el cuadro en general, si ha progresado o no. Si progresan, pues repetimos la ecografía y según el algoritmo que hemos visto, depende de cómo van, si ha ido a más o no, pues tomamos una medida u otra. La inflamación, los signos inflamatorios pueden durar de 2 a 3 semanas. La recanalización ocurre más o menos en 6 a 8 semanas y la hiperpigmentación postinflamatoria puede durar durante meses. La asociación de trombosis venosa superficial y neoplasia, los estudios no muestran beneficio de la búsqueda sistemática. O sea, no siempre que viene un caso con trombosis venosa superficial, porque hay algunos casos sí que se relacionan con alguna neoplasia oculta, pues vamos investigando neoplasia. Los estudios no avalan esta búsqueda sistemática. Si no es un caso en especial, pues no recomienda. En cuanto al pronóstico, generalmente benigna, es una enfermedad benigna, responde bien al tratamiento y evoluciona bastante bien. Los que aumentan el riesgo de padecer, de complicarse con trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar, cuando pues, la extensión del trombo es más de 5 centímetros, igual o más, o que está a 3 o menos centímetros de la unión safeno-femoral o safeno-poplitea, o si hay factores de riesgo de trombosis venosa profunda. Aproximadamente hasta el 11% de trombosis venosa superficial progresa a trombosis venosa profunda. La trombosis venosa profunda en los 3-6 meses siguientes, ¿vale? A pesar de tratamiento hay riesgo de aparecer. A pesar de tratamiento habitualmente aparece en los 3-6 meses siguientes al tratamiento. Hay riesgo de padecer trombosis venosa profunda secundaria a la superficial. Prácticamente todos los pacientes con trombosis venosa superficial proximal de la safena mayor o safena interna experimentan progresión sin tratamiento anticoagulante. O sea, si viene un caso que tiene trombosis venosa superficial proximal de la safena mayor, casi todos progresan a trombosis sin tratamiento. La mortalidad es menos del 1% en los 3 primeros meses. No se recomienda la ecografía de control, salvo si no mejora o empeora. O sea, yo tengo una trombosis venosa superficial en tratamiento, a los 7 días hago valoración y veo que bueno, la cosa va bien y tal. Aquí la ecografía no está indicada. Ahora, si alguien quiere hacer eco para tal, bueno, si será cosa suya, pero de entrada las guías no recomiendan. Es recomendable a los 3 meses de terminar la anticoagulación en caso de trombosis venosa profunda para valorar secuelas postrombóticas. Si un paciente ha sufrido una trombosis venosa superficial que se ha complicado con trombosis venosa profunda, es recomendable hacer pues, otro control a los 3 meses una vez finalizado el tratamiento. Aquí, por ejemplo, he encontrado una enfermedad, ¿no?, sobre el tema de trombosis torácica, se llama de Mondor. Es una entidad clínica poco frecuente, se caracteriza por la presencia de un cordón fibroso en la vena de la pared torácica anterolateral. El tratamiento habitualmente es con AINES, no hay indicación de anticoagulación ni nada de esto porque son cuadros banales bastante delimitados y autolimitados. Habitualmente se resuelve en 4 a 12 semanas. La tromboprofilaxis solo se indica si el paciente presenta alguna enfermedad de base que justifique esto, pero la verdad los estudios que he encontrado muy pocos hablan de este tema, porque es una entidad bastante rara. En cuanto a las conclusiones, pues la trombosis venosa superficial tiene como factores de riesgo que los engloba en la triada de Virchow, que es la lesión del endotelio, estancamiento de la sangre, hipercoagulabilidad. Si no se dispone de ecodoppler y hay factores de riesgo, empezamos tratamiento. Es un proceso inflamatorio trombótico que puede afectar a cualquier vena del territorio venoso superficial, más frecuente en miembros inferiores y sobre todo la vena safena interna. La prevalencia es del 1%. La trombosis venosa superficial está íntimamente ligada a la trombosis venosa profunda. El tratamiento
tópico alivia los síntomas, pero no afecta a la trombosis, ni la evolución, ni nada. O sea que ni baja la probabilidad, ni aumenta nada. Es un tratamiento que está ahí, simplemente alivia los síntomas y nada más. El diagnóstico es clínico. Sospechamos el cuadro pues, por la clínica que presenta el paciente, la exploración, y la ecografía nos da la información pues, correcta sobre la extensión y la proximidad al callado. Importante determinar la distancia del trombo a los callados y la extensión, porque esto es lo que determina el manejo terapéutico. El seguimiento ambulatorio, hacerlo la primera evaluación a los 7 días de tratamiento y más tarde pues hacerlo en atención primaria, consulta externa, cirugía vascular. Ya está.